Bueno, los que se conecta alguien más, voy a hacer una pregunta, a ver quién se atreve a hablar. ¿Qué es un apóstol? Aparte de un ministro, ¿cuál sería la función de un apóstol? Dentro de lo que usted sabe. Vamos a ver, ¿quién dice yo? Una es la enseñanza, una de las funciones, ¿no? La enseñanza. ¿Cómo es? Discúlpame que no te escuché. La enseñanza. Ah, ok. Enseñar, sí, es una de las funciones del apóstol. Fundar iglesias. Fundar iglesias. Ajá. Fundador de obras y revelación de la palabra. Muy bien, pues está ido así. Liderar, dice Jennifer. Ujú. Vamos a ver, ¿quién más dice yo? Llevar el mensaje a las naciones. Muy bien. Dar seguimiento y resolver situaciones. Ese resolver situaciones es el que no le gusta a mucha gente. Pero cuando usted lee las cartas de Pablo, él resolvió muchas situaciones. Ah, ok. ¿Alguien más que quiera decir algo? Vamos a ver. Cuando usted escucha eso de apóstol. Alguien más que diga yo. Ahora todos los que han dicho es correcto. Muy bien, ya que nadie no dice nada más. Ahora viene la segunda pregunta. En base a todo esto que han dicho aquí, lo que usted sabe que no ha dicho, ¿cómo podemos llevar esto en comparación con el movimiento apostólico que usted está acostumbrado a ver hoy? Dígame, bueno, voy a hacer otra pregunta diferente. ¿Cuáles son las características que usted ha visto en el ministerio apostólico de hoy? Vamos a ver. Están tímidos hoy. Hable con honestidad. En lo que usted ha visto hoy del ministerio apostólico en términos generales, ¿cuáles son las características que usted ha visto en ese ministerio? Cuando digo características buenas y malas, correctas o incorrectas. Espérate, que me está ahí, dice, no es un modelo bíblico, historia de humildad. ¿Quién más? ¿Alguien que quiera decir algo? Sin miedo. Hable y no tenga miedo. Vamos a ver, que lo que usted ha visto por ahí, en términos generales, del Ministerio Apostólico Moderno, del movimiento. O muchos de ustedes no habían interactuado, no habían sido muy expuestos al movimiento apostólico. Tal vez es eso. No. Ok.
Otra pregunta, cuando ustedes hablaban de un apóstol, ¿qué usted pensaba? Cuando le decían apóstol, ¿qué es lo primero que le venía a su mente? Vamos. Apóstoles de la super prosperidad. Era un líder, era un líder principal en la iglesia, como me ponían el título de apóstol. Líder principal de la iglesia. En la iglesia, ajá. En la iglesia. Uno de los líderes principales de la iglesia. Okay. Eso es lo que uno pensar, a mi pensar, a mi entender. Ok. Los 12 discípulos de Jesús. Y eran los que habían caminado con Jesús, ¿verdad? Porque eso es una de las enseñanzas que hay dentro dentro de la facción de la iglesia que no cree en el ministerio apostólico, ¿verdad? Siempre han establecido que no hay apóstoles en el día de hoy porque para ser apóstol tenían que haber caminado con Jesús, pero Pablo no caminó con Jesús y fue llamado como apóstol. El mismo se llama el abortivo. Pero ¿verdad? Eso nunca fue un requisito. Porque de hecho en Apocalipsis se habla a las iglesias algunas que decía, ustedes que han sabido reconocer a los que no son apóstoles, aunque dicen que lo son, ¿verdad? Así que los apóstoles siempre han existido. Lo que pasa es que durante un tiempo, pues, la iglesia no los quiso reconocer. Recibieron las enseñanzas directas de Jesús, ¿sí? Eso es una de las creencias. Ahora, la palabra apóstol es una palabra que se utilizaba originalmente en Roma, en el ejército, y la palabra apóstol significa enviado. That's it, enviado. Ahora, se le da el título de apóstol al grupo más cercano a Jesús porque fue los que Jesús envió directamente a fundar la iglesia. Así que, ¿verdad? Dentro de todo lo que han dicho, que dije que todo lo que habían dicho estaba correcto, enseñan, fundan iglesias, lideran, llevan mensajes, ¿verdad? A la iglesia y mensajes, ¿verdad? A las naciones, dan seguimiento a la iglesia, resuelven situaciones, ¿verdad? Porque como dijo ahorita, Pablo resolvió varias que le escribieron, que obviamente le escribían porque en aquel tiempo no había internet, ni televisión, ni teléfono, así que había que escribir y las cartas se tardaban. Pero Pablo también como apóstol resolvía situaciones, al igual que Pedro, cuando leemos las cartas de Pedro también. Así que es importante que tengamos claro lo que es el ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico tiene que ver mucho con la iglesia apostólica. ¿Y qué es una iglesia apostólica? Es una iglesia que tiene una visión, ¿verdad? Correcta y fundamentada en la palabra, porque todas las iglesias deberían ser apostólicas, porque Jesús creó, ¿verdad? De Jesús, del costado de Jesús nace la iglesia, pero la estructura de la iglesia es puesta, ¿verdad? A través de la palabra de Dios por los apóstoles. Así que todas las iglesias deberían ser apostólicas. No desde la perspectiva tal vez del movimiento apostólico contemporáneo, que simplemente se basa en jerarquías y en cómo hacer dinero y cómo, ¿verdad? Hacer estructuras grandes, sino que realmente el llamado al ministerio apostólico es un llamado a desarrollar liderazgo, fundar iglesias nuevas y enseñar a la gente, ¿no? A ser discípulos. Eso básicamente es la función de los apóstoles. Es una función, ¿verdad? Que no se habla mucho, que no se conoce mucho, porque también como algunos de ustedes dijeron, pues se han enfocado más en la superprosperidad, se han enfocado más en otras cosas y se le ha dado más una perspectiva empresarial al ministerio apostólico y a la iglesia que está bajo un manto apostólico, que de lo que es una verdadera iglesia, que es la que está bajo el manto apostólico, pero de la palabra de Dios. No, o sea, una de las cosas que se ha enseñado en este tiempo es que todos los pastores deberían tener una cobertura apostólica. Pues mire, yo les quiero decir algo. El término cobertura apostólica no es bíblico. No había iglesias que estaban bajo la cobertura de nadie. Todas las iglesias deberían estar bajo la cobertura de Dios y obviamente bajo la cobertura de la palabra de Dios.
siempre han existido y en aquel tiempo los apóstoles fungían como mentores de las iglesias que ellos mismos fundaban o de personas que recibían a Cristo y se acercaban a los apóstoles para que le enseñaran la palabra y que le enseñaran a liderar, ¿verdad? Desde la perspectiva y principios bíblicos y del reino. Y esa era la función principal de los apóstoles. No era el tener una red de iglesias bajo su cobertura para ellos, ¿verdad? Tener un lucro personal. De hecho, Pablo en un momento dado, que recibió ofrendas de las iglesias que él fundaba y mentoreaba, algunas iglesias se pusieron a murmurar, ¿verdad? El pobre Pablo, que había dejado su trabajo para dedicarse al ministerio, y cuando Pablo se enteró, dijo, no hay ningún problema, no quiero que me envíen más ofrendas, yo vuelvo a mi trabajo. Así que Pablo siguió ministrando como apóstol, pero también se fue a hacer su trabajo, que era el de hacer los toldos, ¿verdad? Toldos grandes para el desierto y las ciudades donde la gente vivía o tenía sus negocios. Así que Pablo, que era un empresario, aparte de fariseo, volvió a su negocio original para evitar la murmuración en cuanto a las ofrendas. ¿Por qué? Porque la visión de Pablo y la de ninguno de los apóstoles era levantar dinero a través de las iglesias que ellos fundaban, sino era seguir esparciendo, ¿verdad? El evangelio, específicamente del reino, para que la palabra de Dios pues llegara a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, de nuevo, para nosotros poder entender todos estos principios, tenemos que cambiar nuestra manera, ¿verdad?, de pensar tradicional. Tenemos que romper con los odres viejos, porque aunque el ministerio apostólico y el profético no son ministerios nuevos, sí son ministerios que estuvieron, ¿verdad?, fuera de la estructura de la iglesia por muchos años. El ministerio apostólico y el profético fueron sustituidos por otro tipo de jerarquía, que es la jerarquía conciliar, donde hay un presidente o un secretario general, como le quieran llamar, un secretario ejecutivo, y hay toda una estructura, ¿verdad?, piramidal, de jerarquía para dirigir la iglesia, donde Dios no es la figura principal, sino que, ¿verdad?, todos los que hemos estado en un concilio alguna vez sabemos que cuando la directiva o la junta del concilio iba a cambiar, pues se formaban grupos, igual que la política, comenzaban a hacer política, comenzaban a hablar de su grupo, por qué votar por ellos, que ellos ofrecían, hasta que al final, pues la gente, ¿verdad?, en una asamblea general votaba por ellos y salía electo un grupo, y ese grupo pues administraba, ¿verdad?, el concilio y todas las iglesias de acuerdo a su política y su visión particular. Eso pues no es un proceso bíblico, pues porque en las iglesias apostólicas no hay elecciones. Dios le da la visión a los líderes y los líderes la ejecutan. ¿Verdad? Cuando digo los líderes, hablo de los pastores. Y los líderes de la iglesia que están debajo de los pastores también los ayudan a ejecutar y alcanzar esa visión. Y así la iglesia pues la sigue. De nuevo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y quitarnos un poco, y no digo que usted la tenga, esto es parte de la enseñanza, quitarnos un poco esa mentalidad de estructura conciliar y comenzar a entrar en a una mentalidad de estructura apostólica. Yo soy apóstol hace ya unos 12 años, tal vez un poco más. Y esto es interesante porque yo fui llamado al ministerio apostólico cuando yo no creía en el ministerio apostólico. Yo no creía en esto. Yo no creía en las danzas ni creía en el ministerio apostólico. Esas dos cosas, cuando yo pastoreaba inicialmente, no sé, ni yo creía en el ministerio apostólico ni tenía un ministerio de danzas en la iglesia. Pues porque yo entendía que eso, dentro de la estructura, ¿verdad?, y la mentalidad vieja que yo tenía, yo entendía que eso ni era necesario ni era bíblico. Así que yo veía la adoración, ¿verdad?, dentro de una visión rígida, que la adoración y la alabanza era simplemente tocar y cantar. Usted escuchaba la adoración, usted cantaba con el grupo de alabanza y adoración y se acabó todo. No había danza, no había otras cosas. Así que, ¿verdad? Estando yo pastoreando, recuerdo, yo no sé si yo les conté esto, pero si se los conté, me disculpan si lo repito. Estando yo pastoreando, yo recibo una llamada desde Argentina de un pastor que yo no conozco y que él me había visto en Facebook ministrando. Para aquel tiempo yo tenía una emisora virtual de televisión, y así que transmitíamos mucho, o sea, todos los servicios se transmitían por esa página, más teníamos momentos en que yo salía con parte del liderazgo y otros ministros y hablábamos en vivo por cámara y la gente nos seguía. Él me llama y me dice, me llama de Argentina, ¿verdad? Es de apellido Pérez Lindo.
Y me dice, ¿usted es el apóstol Alfonso Aponte? Y yo digo, no, yo soy el pastor Alfonso Aponte. Me dijo, no, pero usted es Alfonso Aponte, de Puerto Rico, sí. Ah, pues usted es el apóstol Alfonso Aponte. Y digo, no, yo soy el pastor Alfonso Aponte. Me dijo, pero es que Dios me dijo que lo buscara en Facebook y que viera lo que usted estaba haciendo y que lo llamara. Y conseguí en Facebook su número de teléfono, lo estoy llamando y Dios me dijo, quiero que llames al apóstol Alfonso Aponte. Y yo le dije, pues yo creo que Dios no te habló. Sí, yo no sé quién es usted, pero yo no creo que Dios le haya hablado porque yo no soy apóstol, ni creo en el ministerio apostólico. Y después siguió hablándome de todo lo que Dios le había dicho. Yo lo escuché, pero no le creí nada. Obviamente, no le creí nada en lo absoluto. Y nada, él se despidió, me echó 20 bendiciones, me dijo que quería mantener comunicación conmigo. Yo le dije que no había problema, pero haciéndole claro continuamente que yo no era apóstol. Así es que él engancha. Yo le comento a mi esposa, me eché a reír y seguí con lo mío, ¿no? Y como 2 semanas después, me vuelve a sonar el dichoso teléfono y era el mismo argentino. Y vuelve y me dice, apóstol, quiero hablar con usted. Digo, hermano, yo le he dicho yo a usted muchas veces que yo no soy apóstol. Dígame pastor o dígame mi nombre, dígame Alfonso, pero no me diga apóstol. Digo, pero es que Dios me dijo que usted es apóstol. Y yo, pues yo creo que Dios no te habló porque a mí Dios no me ha dicho nada. Yo no creo en eso. Así que él trató de convencerme y no me pudo convencer. Yo seguí con el ministerio y entonces el pianista de nuestra iglesia, que tiene un primo, ahora vive en Florida, que era profeta o es profeta, me dijo, mira, la pastora, a ver si usted quiere traer a fulano, que es primo mío, yo lo recomiendo mucho, es tremendo hombre de Dios, Dios lo usa mucho en la profecía. Y yo, pues, bien, vamos a invitarle, sacamos una fecha, el hombre vino, el hombre no me conocía, yo no lo conocía, así que lo mejor para predicar. Y a mí la predicación para y me dice, apóstol, me dice apóstol, y yo digo otra vez, te vas a ir con el vacilón este. Yo tuve un sueño con usted antes de venir aquí y no lo había contado, pensaba contárselo en privado, pero Dios me dice que se lo diga ahora delante de la congregación. Y yo dije, ok, pues dale. Y yo tuve un sueño y en el sueño había un bosque y usted era un árbol en ese bosque. Pero el árbol que lo representaba a usted comenzó a crecer más que los demás árboles y las ramas suyas comenzaron a cubrir los demás árboles. Así que usted creció más que los árboles del bosque y comenzó con sus ramas a cubrir muchos árboles en el bosque. Y yo me le quedé mirando, pues yo no sabía de qué estaba hablando, obviamente. Y me dice, y este sueño, cuando yo le pregunté al Señor qué él quería que yo le dijera, y me dijo, dile que lo llamé al ministerio apostólico. Y digo, ok. Ya son 2 que no me conocen. Este tiene un sueño. Entonces mi esposa siguió dándome codazo. Tú sabes, como que, ¿cuándo vas a empezar a escuchar? Así que entré en este proceso de saber qué era esto, porque no sabía. Y Dios comenzó a ministrarme, yo comencé a estudiar, comencé a conocer apóstoles, entonces Dios comenzó a conectarme con apóstoles que yo no conocía y la gente empezó a llamarme apóstol, y yo, bueno. Así que al final me tuve que rendir y cuando entonces comienzo yo a moverme, ¿verdad?, en este ministerio, pues me conecto con un montón de personas, de las cuales nunca me debí haber conectado con ellas, pero me enseñaron lo que no es un apóstol. Así que aprendí de ellos cómo no debía comportarme. Aprendí de ellos lo que es la falta de ética ministerial y decidí que yo no iba a ser parte de ese grupo. Así es que por los últimos alrededor de 12 años, yo he ejercido el ministerio apostólico siempre detrás de las cortinas. Usted nunca me va a ver en posters de eventos grandes porque yo siempre me he resistido a participar de ciertos eventos apostólicos que en el pasado ya no me invitan porque he dicho tantas veces que no, que ya no me invitan, ya no pierden el tiempo, pero yo me negué a participar de muchos eventos apostólicos precisamente por la naturaleza de lo que los movía. Así es que tuve que aprender y tuve que cambiar mi mentalidad. Así que después de eso, Dios comenzó a hablarme de las danzas y yo ahí medio resistente, a pesar de que en la inauguración de nuestra iglesia había habido un ministerio de danza de un pastor amigo. Y levantamos nuestro ministerio de danza. De hecho, mi hija menor era la directora del ministerio de danza y tomó un montón de cursos y fue a Estados Unidos a dar cursos también. Y Dios nos bendijo con un gran, ¿verdad?, ministerio de danza en aquel tiempo. Les digo esto porque yo tuve que entrar en un proceso de cambiar mi mente.
Tuve que cambiar todo en mi mente. Ser apóstol es un ministerio que he llevado, como le dije, con algunos 12 a 13 años, pero que me ha costado llevar. Evito utilizarlo mucho en público porque usualmente la percepción que tiene la gente de los apóstoles es que son buscones, que van a la iglesia a sacarle chavo a las iglesias. Así que yo procuro siempre que llego a un lugar, pues decir que soy Alfonso Aponte nada más. A veces digo el doctor Alfonso Aponte y evito utilizar el título ministerial, no porque me avergüence de él, sino pues para evitar que la gente piense que yo soy uno más del grupo. Pero de que tuve que entrar en un proceso de cambio de mentalidad, tuve que entrar en un proceso de cambio de mentalidad, tuve que cambiar mis odres viejos por odres nuevos para poder recibir lo que Dios quería darme en este tiempo. ¿Cuál fue el resultado final? Pues yo seguí pastoreando y descubrí que los apóstoles no son pastores, son apóstoles. Y yo sé que hay pastores que tienen el título de apóstol y tienen el llamado de apóstol. En estos días, llevo unos meses trabajando con un amigo mío de aquí de Puerto Rico, que él es apóstol, y llevo diciéndole, acaba y deja el ministerio pastoral, desarrolla a alguien y dedícate a lo apostólico porque la iglesia no va a crecer hasta que tú salgas de ahí. Y así ha sido, la iglesia ha dejado de crecer y él ahora en estos días habló conmigo y me dijo, ya estoy en el proceso de desarrollar a alguien para comenzar la transición. Porque cada uno de los ministerios tiene una función específica de hacer. Y digo esto porque, ¿verdad? Vemos continuamente que el apóstol fulano es pastor de una iglesia y tú o eres apóstol o eres pastor. No puede ser las dos cosas. Como oficio hablo, porque toda iglesia debe ser apostólica y la visión de todo pastor debe ser apostólica, ¿no? Porque una iglesia es el lugar donde llega la gente y se forman para ser enviados a un ministerio, y eso es una iglesia apostólica. Pero si usted va a ejercer la función de apóstol como oficio, usted debe ejercer la función de apóstol. Usted no puede ejercer las dos. Yo tengo manos llenas como ministerio apostólico. Cuando hace 3 años, casi 4, Dios me dijo que tenía que renunciar al pastorado para dedicarme al ministerio apostólico, yo me resistí durante 6 meses y Dios siguió insistiendo y yo resistiéndome, y Dios insistiendo y yo resistiéndome hasta que la iglesia dejó de crecer. La iglesia se estancó. Nadie venía a nuestra iglesia, evangelizábamos, no venía visitas nuevas. Finalmente yo decidí irme y la iglesia comenzó a crecer de nuevo, ¿verdad? Con los resultados que algunos de ustedes conocen, que la persona que yo dejé de pastor, que estuvo conmigo muchos años, practicó la deslealtad y decidió desconectarse de mí totalmente, siguió solo y hace 1 año cerró la iglesia. La cerró y se fue a congregarse a otra iglesia. Una persona joven con un llamado espectacular, con un mensaje y una predicación poderosa, simplemente por quererse desconectar de la persona que lo guió y le entregó todo en la mano, pues esa fue el resultado, ¿no? Pero la iglesia comenzó a crecer de nuevo. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un pastor. La iglesia a Casa de Paz crece porque está dirigida por pastores. Si hubiesen apóstoles ahí pastoreando, yo le garantizo que la iglesia no estuviese creciendo. Y usted dirá, no, pero hay un montón de apóstoles que tienen iglesia 25,000. Esos son pastores que cargan un título que no deberían cargar, porque no son apóstoles. Muchas de esas iglesias grandes nunca han fundado otra iglesia. Usted no es apóstol si usted no funda iglesia, usted no es apóstol si usted dentro del lugar donde usted dirige está desarrollando gente para enviar. O sea, una iglesia apostólica es dirigida por un pastor de visión apostólica, pero un apóstol es el que mentorea a esos pastores y el que ayuda a gente a fundar iglesias nuevas. Esto en el área conciliar se cambió, ¿verdad? Por el título de misionero. Así que los misioneros salían, fundaban iglesias, desarrollaban pastores y se iban a otro lugar a hacer exactamente eso. Y eso, la Biblia no nos habla, entre los 5 ministerios, no nos dice el ministerio del misionero, nos habla del ministerio del apóstol. Y esto es pues parte, ¿verdad?, de lo que un apóstol debe hacer. Y de nuevo, tenemos que nosotros comenzar a cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué va a hacer que nosotros cambiemos la mentalidad? Pues cuando comencemos a necesitar un cambio. Cuando nos sentamos incómodos. ¿Sabes? Nadie va a cambiar hasta que el dolor sea más fuerte que el temor a cambiar. ¿Qué va a hacer Dios? Dios nos va a crear incomodidad para que nosotros cambiemos nuestra mente. Yo les puedo hacer una pregunta.
Desde que usted comenzó a estudiar aquí, ¿algo ha cambiado en su forma de pensar desde que usted comenzó a tomar clases acá con nosotros? ¿Algo en su mente ha cambiado? ¿Algo de su mentalidad original, de su estructura original? ¿Ha cambiado algo? ¿Sí? Generoso dice que sí. Amén, Porque amén que sí. dime, Jonathan, discúlpame. ¿Dijiste Amén algo? que sí. Amén que sí. Amén. Esa dice, claro que sí, yo he tenido mayor revelación de la palabra. Luis dice que sí también. Y esto sucede no porque el apóstol X, oye, en este caso A, como yo, Alfonso, esté trabajando directamente con la iglesia, sino que ese es el diseño y el modelo. Cuando las cosas comienzan a fluir de acuerdo al diseño de Dios para la iglesia, las cosas cambian, la estructura cambia, la revelación, como dijo Betsaida, aumenta. Y de nuevo, no se trata del apóstol que pueda estar mentoreando a los pastores y a la iglesia, sino se trata del diseño de Dios. Cuando nosotros operamos alineados a la palabra y alineados al diseño de Dios, todo fluye de acuerdo a lo que Dios ha querido que pase. Por eso las iglesias crecen, por eso, como dijo la pastora, la revelación aumenta, por eso las finanzas crecen. Porque cuando nosotros fluimos, ¿verdad? Como dije, alineados con la palabra, pues Dios no tiene otra, ¿no? Que bendecir y multiplicar y crecer. Así que tiene que venir un grado de incomodidad para que nosotros busquemos ese cambio. Y como dije también cuando sienten el dolor, ¿verdad? Nadie, como dije, nadie va a cambiar hasta que el dolor sea más fuerte que el temor a cambiar. La mayoría de la gente le tiene miedo al cambio y el cambio, aunque, ¿verdad? En algunas instancias es doloroso, en muchas instancias es más incómodo el cambio que el querer cambiar. Pero usualmente los cambios nos llevan a una posición mejor, ¿verdad? Claro, si llevamos el cambio de la manera correcta, hay gente que cambia para peor en la vida, ¿no? Pero cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad y la estructura alineados con la palabra de Dios, siempre vamos a ver algo mucho mejor en nuestra vida personal como en el ministerio, en nuestro trabajo. Así que Jesús hablaba de nosotros no podemos echar vino nuevo en odres viejos. Ni usted puede remendar un vestido viejo con tela nueva. ¿Por qué? Bueno, porque entonces se va a romper. Igual que en el odre, ¿verdad? Que el odre en el tiempo bíblico se hacía de piel de cabra. ¿Y por qué usted, si el odre se le rompía, no podía? Pues, un odre, pues, es una ubre de vaca, tenía la forma de una ubre de vaca y lo hacían con piel. Y si usted se le rompía uno de los lados y usted le metía piel nueva, y en otro lado tenía piel vieja, usualmente cuando usted echaba vino ahí, la piel nueva se rompía. ¿Por qué? Bueno, porque el vino que era fermentado, contrario a lo que alguna gente dice, el vino que se tomaba en aquel tiempo, incluso el que tomaba Jesús era vino fermentado, era vino, no era jugo de uva, era vino. Al tener un poco de licor, un 5% que usualmente es lo que tiene el vino, ese licor crea un fume, como dice en inglés, el espíritu, ¿verdad? Esa esencia comienza a expandir el cuero hasta que el hilo se rompe y se derrama todo el vino. Por eso era importante, si usted iba a cambiarle el cuero al odre, tenía que meterle todo el cuero nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo en este tiempo con la iglesia, tenemos que quitar nuestra mente las viejas estructuras. Nosotros no podemos seguir esperando que Dios haga algo poderoso hoy cuando tenemos nuestra mente en lo que vivimos en el pasado, que tal vez no fue tan bueno o tal vez no vimos tanto cumplimiento de Dios o vivimos bajo una estructura religiosa, rígida, farisaica, dirigida solamente por un grupo de hombres, pero nunca dirigidas y guiadas por el Espíritu Santo. Si nosotros no transicionamos de esa mente a una mente fresca, ¿no? con una piel nueva, nunca vamos a poder recibir lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo tuve que hacerlo, Casa de Paz lo ha ido haciendo y estamos viendo, ¿verdad?, los resultados. Esa es la importancia de nosotros conocer, ¿verdad?, qué es lo que dice la palabra sobre la iglesia y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo. ¿Por qué esto es importante entonces? Porque el orden de Dios no puede tener mezcla. O sea, nosotros no podemos mezclar lo que es el orden de Dios con lo que es el orden del hombre.
lo que es el diseño de Dios con lo que ha sido el diseño del hombre. Nosotros tenemos que quedarnos en uno de los dos. Y obviamente el mejor es el diseño de Dios y la iglesia debe funcionar de acuerdo al diseño de Dios. También cuando se intenta hacer una mezcla de mentalidades, obviamente el odre se rompe, lo nuevo y lo viejo no armonizan y quiere decir esto que entonces la revelación no fluye y la iglesia deja de crecer. Y si la iglesia crece, la gente no crece. La gente va a llegar allí, va a recibir cualquier palabra que le den, que eso lo vemos también, ¿verdad? En algunos ministerios que a veces yo por lo menos desde mi perspectiva, yo a veces me pregunto, ¿cómo la gente está sentada ahí escuchando esas boberías que le están diciendo? Porque alguna gente va a la iglesia también a que los entretengan, no van a crecer, no van a buscar que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Y a alguna gente pues le gusta que los entretengan. Y pues bueno, pues una vez uno de los grandes hombres, no me acuerdo cuál fue, no sé si fue Spurgeon o algo así, dijo que íbamos a llegar en un tiempo que en vez de haber pastores pastoreando ovejas, iban a haber payasos entreteniendo cabras. Y eso pues lo vemos bastante a menudo. Que el púlpito se ha convertido más en un lugar de entretenimiento y un stand-up comedy que un sitio de enseñanza. También no se puede introducir mentalidades nuevas en estructuras viejas de pensamiento. Por eso es que mucha gente que se resiste al ministerio apostólico, se resiste al mover profético. Hay iglesias que todavía entienden que no hay profetas en este tiempo y que los profetas son el hermano o la hermana que de vez en cuando se levanta, habla en lenguas y le interpreta, y ese es el profeta o la profetisa de la iglesia. Pues siguen habiendo profetas de oficio y siguen habiendo personas que Dios llama con una unción profética poderosa para que hablen la mente y el corazón de Dios en este tiempo. Yo conozco algunos profetas de verdad, que son personas que realmente cuando hablan uno sabe que Dios está hablando. No son de estos profetas que cuando van a los lugares solamente te hablan de bendición y todo el mundo va a ser rico aquí. ¿Por qué? Porque tú sabes, quiere que los vuelvan a invitar. Pero tengo amigos que son profetas que cuando abren la boca para señalar, señalan, y cuando abren la boca para bendecir, ¿verdad? Y para traer una palabra de confort, también la traen. También se requieren odres nuevos para retener nuevos conceptos. Esto es mentalidades nuevas. Y cuando hablo de conceptos nuevos, no es que haya revelación nueva, porque no hay revelación nueva, pero hay conceptos que pueden ser nuevos para nosotros, que Dios quiere revelarlos en este tiempo. ¿Cuántos de los que están ahí creen que hay profetas de oficio en este tiempo? Amén. Creemos, ¿verdad? Generoso dice que él cree. Aquí hay profetas de oficio. Hay gente, hombres y mujeres, que Dios ha llamado a ejercer como profeta. No a fluir en el don, sino en el oficio, en el ministerio. Y esto es importante que lo entendamos también porque Dios fluye por ahí. Hay hombres y mujeres hoy que son profetas poderosos que Dios utiliza, ¿verdad? Para traer una palabra profética. Luis también dice que él lo cree. Muy bien. Así que es importante, ¿verdad? Que nuestra mente se abra a estos nuevos conceptos que de nuevo no son nuevos, pero tal vez para nosotros estamos entrando en un escenario que es totalmente o parcialmente desconocido por nosotros y no sabemos cómo funcionan, cómo fluyen. En nuestra iglesia, la iglesia donde me congrego hoy, hay 4 personas que Dios me dijo que tienen un llamado profético y yo comencé a observarla. 3 de ellos son adolescentes, ¿sabes? Adolescentes. 1 es adulto. 3 mujeres y un hombre. Una canta en el ministerio de oración y los otros 3 son danzores. Y Dios me dijo, ellos son profetas. Así que yo me quedé calladito y comencé a observarlo, cómo ellos fluían en la adoración. Bueno, para que tenga una idea, una de esas 4 personas tiene 20 años de edad. Y es la joven que dirige la intercesión de la iglesia. 20 años y dirige el ministerio de intercesión. Y esa muchachita hay que decirle usted tenga, ¿sabe? Usted tenga, con 20 años. Así que yo comencé a observarlo y cuando, ¿verdad? Estaba convencido de que sí tenían ese llamado, fui donde los pastores y me senté con ellos. Le dije, mira, Dios me mostró esto, yo estaba observando y le dije todo lo que yo he observado, todas las notas que yo había hecho. Y les pregunté si ellos me autorizaban a adiestrarlos como profeta. Me dijeron que sí, comencé a trabajar con ellos por 4 meses. Una vez a la semana yo los tenía ahí enseñándoles, una vez a la semana. Y no era desde mi casa en Zoom. Ellos tenían que llegar bien temprano a la iglesia antes del culto y se tenían que sentar conmigo a aprender. Porque parte de cuando usted es llamado a un ministerio,
usted tiene que aprender a sujetarse. Así que yo en vez de darle las clases en días libres, no, yo se los daba el domingo bien temprano por la mañana y todos tenían que madrugar para llegar temprano a recibir la enseñanza. Pasaron el proceso y en un evento que tuvimos del equipo que yo pertenezco, de la Escuela Nacional Profética, que somos 3, se hizo un evento profético en Orocovi y yo le dije que debían estar allí porque lo íbamos a ungir a los 4 como profetas. Y arrancamos, yo recuerdo que alquilamos una guagua grande y nos fuimos un grupo gigantesco de la iglesia y arrancamos para allá. Y allá estas 4 personas fueron ungidos como profetas ante una multitud. Al sol de hoy, de eso ya va casi 2 años, ellos siguen funcionando como profetas en la casa y Dios los usa poderosamente. Porque los 5 ministerios son necesarios para que la iglesia tenga solidez en su estructura. Así que tenemos que cambiar. ¿Qué odres tenemos que romper? Tenemos que romper el odre de las actitudes. Números 13:30, hablándole Josué al pueblo, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Nosotros tenemos que romper con el odre de las actitudes nuestras y de la gente. La gente tiene que entender cuál es el corazón del Padre y cómo el Padre quiere fluir en la iglesia. Dios quiere fluir en la iglesia en los 5 ministerios. No en 1, no en 2, en los 5 ministerios. Es importante que las iglesias desarrollen el carácter de los 5 ministerios dentro de la congregación. Tiene que haber un carácter apostólico, tiene que haber evangelistas, tienen que haber pastores, tienen que haber profetas y tiene que haber maestros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los 5, en Efesios, esos 5 ministerios son necesarios para la edificación de los santos. En nuestra iglesia, a la que yo me congrego, estamos Rosa y yo como apóstoles, están los pastores, tenemos un evangelista, 2 maestros y 4 profetas. Entonces se podrá imaginar, ¿verdad? El domingo antipasado que estuvimos allí, yo el domingo pasado pues no estuve, estaba mi hija mayor en Puerto Rico y por la tarde estaba predicando en Peñuela, pero el domingo antipasado que estuvimos no se pudo predicar. ¿Sabe por qué? Durante el devocional Dios comenzó a desarrollar un ambiente profético tan fuerte y tan poderoso en la iglesia que 6 personas se reconciliaron con el Señor antes de predicar. De hecho, no se predicó. 6 personas pasaron al frente llorando, apartadas, y se comenzaron a reconciliar con el Señor y los profetas comenzaron a ministrarle de una manera poderosa y certera. Este es el ambiente que debe, ¿verdad? De usual, de ordinario, haber en la iglesia. Lamentablemente, muchas personas llegan cada domingo a la iglesia sabiendo qué va a pasar. Pues vamos a cantar un rato, después se recoge la ofrenda, predican, hacen el llamado, pasamos al frente, oran por nosotros, despiden el culto y nos vamos. Y de ordinario, en muchas iglesias, esa es la rutina. Así que la gente llega sabiendo qué va a pasar. Ahora, cuando nosotros rompemos el odre de nuestras actitudes, llegamos a la iglesia con la expectativa de que algo nuevo y poderoso va a suceder, que ahí va a haber una manifestación de Dios que va a romper cada esquema que nosotros hemos vivido anteriormente. Eso es lo que debe suceder en la iglesia. El mover de Dios debe ser poderoso en cada una de nuestras reuniones, de nuestros servicios, y nosotros debemos llegar a la expectativa de que Dios va a hacer algo poderoso, de que Dios nos va a hablar de una manera impresionante, que la gente que llegue se va a convertir, se va a reconciliar, se va a arrepentir, van a ser liberados, van a ser sanados, que va a haber palabra profética, que va a haber una revelación poderosa. Esa debe ser nuestra expectativa, pero eso no va a suceder si nosotros nos rompemos con nuestros odres de las actitudes. Tenemos que llegar a la iglesia cada vez que nosotros vayamos al templo esperando con una expectativa gigantesca de algo sobrenatural de Dios. Pero oiga, no es algo sobrenatural de Dios. Yo no voy a llegar pensando, bueno, Señor, que pase algo sobrenatural con alguien. No, yo quiero que pase conmigo. Yo quiero que Dios me hable a mí. Yo quiero que Dios me vire patas arriba a mí. Yo quiero que Dios me ministre a mí. Yo quiero que Dios me sane a mí. Yo quiero que Dios me dé unción. O sea, es conmigo. Yo no puedo ir pensando y dice, bueno, vamos a ver, hoy, Señor, bendice a alguien hoy. ¿Cómo que bendice a alguien? Bendíceme a mí. Y todos debemos ir con esa actitud
y crear este ambiente profético de unción densa del Espíritu Santo, de manera que veamos algo poderoso de Dios. Que nos hablen de una manera directa, que usted diga en su mente, Señor, quiero que me hables hoy y tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que yo quiero, tú sabes cuál es mi petición, y que venga Dios y te impacte directamente con lo que está en tu corazón que nadie más sabe. Esa es mi expectativa en cada culto. Esa es mi expectativa en cada servicio. Yo, ese domingo anterior que estuve allá en la iglesia con Rosa estuvo ministrando junto conmigo también. Nosotros nos tocaba predicar, iba a predicar el pastor, que de nuevo no pudo predicar. Y yo recuerdo, mire, lo que es la conexión. ¿Verdad? Yo ministré y me fui a mi asiento y, ¿verdad? Comencé a alabar y adorar al Señor. Y Dios me va a dar una palabra para la iglesia, pero de nuevo, yo soy bien disciplinado, gente. Bien disciplinado. Así que yo no agarro el micrófono a lo loco. Y estoy aquí estoy allí en mi silla con las manos levantadas, adorando y dándole gracias a Dios por todo lo que estaba pasando. Cuando la pastora coge el micrófono y me dice, apóstol, venga acá, porque Dios le dio una palabra a usted para esta iglesia. No se la calle. Porque cuando usted está en un mover profético como ese, todo el mundo está conectado. O sea, aquí no hay nadie que no esté conectado. Así que cuando ella me dice eso, yo tengo una palabra para la iglesia. Y ella me dijo, venga, apóstol, y hable, porque Dios le dio una palabra para esta casa. No se la puede callar. Usted no se va de aquí sin que la diga. Y yo fui, tomé el micrófono y le hablé directo a la iglesia precisamente de esto. Tenemos que seguir provocando con nuestra actitud que cada servicio sea como este. Tiene que haber un mover poderoso de la unción en cada vez que nosotros nos reunamos, tiene que haber un mover de Dios poderoso. No puede ser ya rutinario. No puede ser religioso. Tiene que ser un mover espiritual poderoso. Tenemos que cambiar nuestras actitudes. También tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Tenemos que hablar de acuerdo a lo que dice la palabra. Bethesda dice, yo quiero ver eso en Casa de Paz. Ya lo están viendo, pero lo van a ver y prepárense. Lo van a ver. Bueno, no voy a hablar mucho porque voy el 24 para allá. Voy con un marrón a romper. Voy con un marrón a romper, pero no a romper para destruir. Voy a romper para que edifiquemos. Dios tiene algo poderoso. Bueno, voy a seguir en la clase. Tenemos que cambiar el vocabulario. Sí, no voy a ministrar hoy. Tengo que dar otra clase después. Es otro grupo, así que no voy a caer en empezar a profetizar hoy. Voy a profetizar el 24. Cambie su vocabulario. Comienza a hablar el vocabulario de Dios, el vocabulario del reino. Hable la palabra, profetice. Mire, usted no tiene que ser un profeta de oficio, comienza a profetizar. Profetizar es predicar, profetizar es hablar el corazón de Dios, y el corazón de Dios está en la Biblia también. Hable bendición sobre la iglesia, hable bendición sobre la gente, hable bendición sobre su finanza. Profetice. Profetice. Tenemos que cambiar el orden de la metodología de trabajo. Casa de Paz lo ha estado haciendo. Nosotros no podemos seguir operando como una iglesia tradicional. Las iglesias apostólicas funcionan de acuerdo, como dije ahorita, al diseño, a la estructura de Dios, y entendemos el principio de la siembra y la cosecha, y por eso damos, y por eso servimos en la iglesia, y por eso procuramos, ¿verdad?, mover a Dios a nuestro favor con cada cosa que nosotros hacemos. No hacemos las cosas ni religiosas ni rutinariamente. La hacemos por revelación. Y sabiendo que cada cosa que hagamos y la hagamos a favor de Dios y para la gloria de Dios, va a tener una recompensa para la casa. Amén. Tenemos que, como dije ahorita, cambiar que nuestras estructuras mentales, nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántas voluntades de Dios hay? Una sola, que es agradable y perfecta. Olvídese de que la gente diga, perdón, que si la voluntad permisiva de Dios, no hay voluntades permisivas. No es que Dios permita que usted haga lo que le da la gana, que usted decida hacer lo que le da la gana y Dios deja que se lo lleve el diablo. O sea, pero no es que Dios lo permite. Dios no permite que usted peque. Usted peca porque le da la gana. Pero la voluntad de Dios es una y es agradable y perfecta. Pero esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta, que es de sanidad, que es de prosperidad, que es de bendición, que es de victoria continua, va a llegar a nuestra vida y va a establecerse en nuestra vida cuando nosotros transformamos nuestra mente.
cuando no nos conformamos a la corriente del mundo. O dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen en este mundo, no piensen como piensa la gente del mundo, piensen como piensa Dios, piensen como piensa Jesús, piensen como piensa la gente del reino. Así que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que comenzar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios para nosotros? Bendición, prosperidad, sanidad y victoria. Dios quiere tomar responsabilidad sobre nosotros y Dios quiere asumir esa responsabilidad y proveernos. Dios quiere sostenernos, pero nosotros insistimos en hacer parte del trabajo de Dios. No queremos convertirnos en ayudantes de Dios. Dios no necesita ayudantes. Dios no necesita de nuestra ayuda para hacer su voluntad, que es perfecta y es agradable. Dios es Dios, es el creador de todas las cosas. Él siempre va a hacer lo que le da su santísima gana. Y nada de lo que usted y yo hagamos va a hacer que cambie el corazón de Dios. Lo que va a hacer, lo que va a provocar la acción del corazón de Dios es nuestra obediencia, es nuestro cambio de mentalidad, es cuando nosotros pensamos alineados con la mente y el corazón de Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios poderoso, un Dios que está deseoso de hacer cosas en cada uno de nosotros, pero tenemos que crear en nuestra mente el ambiente perfecto para que eso suceda. Y digo en nuestra mente porque si seguimos pensando como religiosos y seguimos pensando como ateos cristianos, que muchos hay en la iglesia, que creen que Dios es capaz de hacer muchas cosas, pero no creen que no confían en que le vaya a suceder a ellos ninguna de ellas, pues nosotros no podemos provocar este ambiente sobrenatural, profético, dentro de nuestras iglesias. Cada servicio, y lo voy a repetir, cada servicio de nuestras iglesias debe ser un servicio de manifestación sobrenatural de Dios. Tiene que haber sanidad en la iglesia, tiene que haber liberación, tiene que haber salvación en la iglesia en cada uno de nuestros servicios. No puede ser que unos sí y otros no. Pues que un día llegamos y tal, llegó todo el mundo apagado y como llegó medio mundo apagado, pues aquí no va a pasar nada, vamos a fluir con, tú sabes, con esta mortandad. Fluimos con esa mortandad, con esa frialdad. Y cuando se acaba el servicio dijimos, bueno, pues hoy tú sabes, no estuvo, tú sabes, estuvo ahí. Estuvo pesado. He escuchado gente decir, ay, el culto estuvo hoy como pesado. Anormal, el pesado estabas tú, que estabas desconectado de todo el mundo. Tú eres la piedra de tropiezo. Gente que llega a la iglesia pensando en las habichuelas y pensando en el ajo y pensando en para dónde van a ir a comer después del culto y pensando en el cumpleaños del nieto, del sobrino, del hijo, pensando en el trabajo todavía. Miren, mi hermano, dice que entremos a sus atrios con acción de gracias, con alabanza. Entre dándole gracias a Dios por el milagro que va a pasar en su vida. Entre al templo dándole gracias a Dios porque sus finanzas están en manos de Él, porque ese diagnóstico médico suyo de un familiar está en manos de Dios y Dios es un Dios que sana. Entre dando gracias por eso. No entre pensando y dice, bueno, vamos a ver, ay Señor, vamos a ver cómo va a estar esto hoy. No, entre con una mentalidad de provocar el milagro, de provocar la manifestación poderosa de Dios. Yo siempre que voy a una iglesia voy con la expectativa, aunque yo no vaya a predicar, yo voy con la expectativa de que algo poderoso va a ser. De hecho, les confieso, yo voy con más expectativa de que Dios va a hacer algo poderoso cuando voy a escuchar a alguien que cuando yo voy a predicar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo voy a escuchar, yo quiero algo para mí. Yo quiero recibir yo. Cuando voy a predicar usualmente yo voy a dar, pero cuando yo voy a escuchar, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios, tú sabes, me tire, baje el piso conmigo, me vire como una media, me vuelva a enderezar, me planche, me estruje, me lave. Eso es lo que yo quiero. Yo fui hace año y medio a un evento, uno de los nuestros de la Escuela Nacional Profética, y vino el profeta Steve Swisher, creo que se llama, el apellido es Swisher, un hombre de muchos años como profeta, que él es de Estados Unidos, estaba aquí, lo invitaron y vino. Y yo fui y me senté en mi esquinito, usted sabe, con mi libreta, yo siempre ando con una libreta apuntando. Y este hombre empezó a ministrarle a todo el mundo y yo acá, ay Señor, si tú me hablaras a mí. Y este hombre se virara por donde me mandara a buscar. Yo estoy allí en mi sillita escondidito cuando este hombre se vira y me señala. Usted venga, no, nunca lo había visto en mi vida. Venga, usted, arranque. Entonces ellas fueron y me buscaron y me paró al frente y empezó a hablarme.
que lo grabaron en video, lo tengo guardado todavía, chacho, y me ha dicho una clase de palabras. Ay, yo temblaba como una gelatina. Y cuando me puso la mano encima, caí patas arriba. Me tuvieron que levantar y llevarme a la silla. Y llegué a casa súper contento. Porque yo quería recibir, yo quería un impacto de Dios ese día. Y lo recibí. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Para eso tenemos que cambiar nuestros odres viejos por odres nuevos. Así que yo quiero que ustedes como iglesia se preparen para lo que viene. Esto es un año de transición para Casa de Paz. No lo iba a hacer, pero voy a decir algo de lo que iba a decir el 24. Dios siempre me empuja. Me quedan 6 minutos para terminar. Esto es un año de transición para Casa de Paz. Y esa transición comenzó. Dios quiere que ustedes fluyan con el espíritu que se está moviendo en la casa. Pero es importante que sepan algo. Cuando el mover poderoso, profético y apostólico de Dios llega a un lugar, se manifiestan muchas cosas. Se va a manifestar el don de la sanidad. La iglesia va a seguir creciendo. Las finanzas se van a seguir multiplicando en la casa y en la gente. Y los líderes de la casa que se mantengan fieles y leales a la visión de la casa y honrando la visión de la casa y a sus pastores. Pero también va a venir un levantamiento de personas que ya ha pasado, que se van a resistir a lo que Dios está haciendo. Y esa gente, si no se alinean a lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo, se van a ir de la iglesia. Así que algo que ustedes tienen que prepararse como líderes, como pastores, es que a ciertas personas, algunas de ellas del liderazgo, que hoy están, dentro de algunos pocos meses ya no van a estar. Antes de que se acabe este año, hay personas que han estado por bastante tiempo en Casa de Paz que en el 2020 no van a estar. Porque van a comenzar a resistirse. Ya se está resistiendo privadamente y espiritualmente, pero van a comenzar a resistirse abiertamente a lo que Dios va a seguir haciendo en esa casa. Porque Casa de Paz ya no va a ser una iglesia más, se está convirtiendo en una iglesia de un mover profético y apostólico. Y la resistencia va a comenzar desde adentro. Y oiga bien, no busquen la resistencia del enemigo desde afuera, espérenla desde adentro. No empiecen a poner atalayas a buscar al diablo afuera. Tampoco nos volvemos paranoicos a observar a la gente, ¿sabes? Pero lo que les quiero decir es sí. Lo que les quiero decir es que estén siempre alertas a lo que se mueva adentro, porque hay personas que ya están en resistencia espiritual a lo que Dios está haciendo. Y dentro de algún tiempo, no muy largo, van a mostrar una resistencia abierta y física a lo que Dios está haciendo. Esa gente, si no fluyen con lo que Dios va a comenzar a hacer sobrenaturalmente en y a través de Casa de Paz, van a terminar fuera de Casa de Paz. No importa el tiempo que hayan estado ahí. Porque se van a convertir en odres viejos, que son odres viejos, que no van a querer cambiar ni sus actitudes ni su mente. Y cuando Dios comienza con un mover en una iglesia, un mover sobrenatural y comienza a alinear a la iglesia a lo que es el diseño original de Él, la gente que no se alinea a ese diseño, Dios lo saca. Mi consejo, no lloren por los que se van, gócesen con los que Dios va a traer. Y cuando alguien se vaya en resistencia abierta a lo que Dios está haciendo, oiga, como su mentor, no los busquen, no los vayan a buscar, déjenlos que se vayan. Usted nunca trae de regreso a un obstáculo que Dios sacó. Y usted nunca resucita lo que Dios mató. Porque Dios va a traer no un avivamiento. El avivamiento va a ser el resultado de la reforma que Dios está trayendo a Casa de Paz. Y va a ser un avivamiento permanente. No va a ser un avivamiento como un evento, sino un avivamiento permanente en Casa de Paz. Para que Casa de Paz se convierta en punta de lanza en Yauco y en todo el área sur. Así que tienen que prepararse
tienen que, el tiempo de oración que ustedes tengan como iglesia, enfóquenlo en que Dios se mueva de manera sobrenatural. El ministerio público de Jesús, que fue poderoso, se dio en lo privado de la oración. Lo que va a provocar el movimiento sobrenatural de Dios los domingos no va a ser la adoración ni las danzas, va a ser el tiempo de oración que ustedes privado tengan como líder y tengan también en conjunto como iglesia y líderes. Ahí es que Dios va a comenzar a mover su Espíritu Santo de una manera sobrenatural en la iglesia. Así que les dejo esto para que mastiquen un rato de aquí a la próxima semana, porque el mover de Dios va a ser tan sobrenatural que muchos de ustedes se van a sorprender, porque es algo que van a comenzar a experimentar cosas con Dios a nivel personal y a nivel congregacional que ustedes ni siquiera imaginaron. Amén. Lo creemos y lo aceptamos así. Amén, amén, amén. Así que a eso vamos. Bendiciones a todos, que descansen. Yo todavía tengo ahora que conectarme un par de horas más. Yo tengo el tiempo de la cena del Señor con ustedes aquí en casa. Gracias, apóstol. Muchas bendiciones. Amén, Betsaida. Un abrazo. Y de parte de Ada también, que está aquí. Muchas Un bendiciones. abrazo a Ada también. Bendiciones para ella. Gente, descansen. Bendiciones. Dios me los Bendiciones bendiga. a todos. Mucho. Amén.